Ganadería vacuna diferentes tipos de grasa y cómo la desarrollan. En la carne producida por los vacunos, es posible encontrar 3 tipos de grasa, a las cuales se les denomina subcutánea, intramuscular, la que es más conocida por el marmoleo. En este video te hablaremos sobre las diferencias de estas grasas. Recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. El sabor para los amantes de la carne de la res, la proporciona la grasa. Para los productores de carne de res, la grasa es igual a ingresos, especialmente en la grasa intramuscular o marmoleo, ya que esta grasa aumenta las opciones de vender la proteína de mayor calidad a mejores precios. La grasa intramuscular en los vacunos. Esta grasa es mejor conocida como marmoleado o marmoleo. Generalmente se trata de pequeñas rayas de grasa que se ubican dentro del músculo, que le proporciona un efecto positivo en las características de jugosidad, terneza y sabor en los cortes, aunque es de mencionar que esta grasa en exceso no necesariamente aumenta la jugosidad y sabor. La carne generalmente se clasifica en varios grados, los cuales son Prime, Choice y Select, las cuales están ordenadas en orden descendente. La carne grado Prime presenta bastante marmoleado y en el mercado representa únicamente el 3% de carne de res. La grado Choice presenta menos grasa comparada con la Prime, ya que tiene menos grasa intramuscular, y la grado Select, menos que la grado Choice. La grasa intermuscular en vacunos. Esta grasa es mejor conocida como grasa de costura, generalmente se ubica entre los músculos de la canal como una delgada capa que los separa. Es una grasa que está presente en las fibras de músculo o intermuscular. En otras palabras, son las vetas color blanco, las más pequeñas ubicadas entre los músculos de un corte. La grasa subcutánea, también denominada grasa externa o grasa dorsal, está ubicada en la parte exterior del músculo, exactamente abajo de la piel o epidermis. Generalmente se elimina en los expendios donde es vendida. Esta grasa es a la que se refieren cuando hablan del grosor de la grasa de la espalda o corteza que tiene un vacuno. Esta grasa aumenta a través de la hipertrofia, que es cuando cada célula adiposa incrementa de tamaño. El marmoleo de la carne se acumula a través de la hiperplasia, que es la multiplicación de las células grasas sin aumentar de tamaño necesariamente. Ambas grasas inician a depositarse antes que se presente el nacimiento de la cría gracias a la hiperplasia. Cuando el ternero aumenta su tamaño en el útero de la vaca, las células continúan multiplicándose para dar opción al feto de crecer. Una vez que nace la cría, la hiperplasia de la grasa subcutánea disminuye e inicia el crecimiento de la grasa denominada hipertrofiada, generalmente a los 4 meses de edad del ternero. La hiperplasia de las células intramascuares continúa hasta que el vacuno tiene aproximadamente 6 meses y medio de edad. Por tal motivo, generalmente hasta el destete, todavía está la posibilidad de promover la deposición de la grasa intramuscular. Podemos concluir que hasta que el vacuno tiene aproximadamente 1 año de edad, toda la acumulación de grasa inicia a ocurrir en forma de hipertrofia. Por tal motivo, tratar de poner marmoleo en un vacuno solo después de que ingresen al corral de engorde puede generalmente no surtir efectos positivos, ya que las grasas no estaban establecidas desde el interior del músculo.